El burro, el ángel de Jehová, Balaam y Balac, una historia bíblica extraordinaria. Introducción y contexto histórico. En la presentación sobre la historia de Balaam, Balac, el burro y el ángel de Jehová nos lleva a un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, revelando profundas verdades espirituales y eventos sobrenaturales que combinan profecía, intervención divina y la utilización de un animal para transmitir un mensaje celestial. El contexto histórico se desarrolla durante el peregrinaje de los israelitas por el desierto, aproximadamente en el año 1400 a.C., después de su liberación de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, y mientras se acercaban a la tierra prometida, acampan de las llanuras de Moab, cerca del río Jordán, frente a Jericó. El pueblo de Israel había pasado por varias etapas importantes, incluyendo la liberación de Egipto, 40 años en el desierto como periodo de prueba y formación como nación bajo la ley de Moisés, victorias militares sobre reinos vecinos que aumentaron su reputación, y finalmente, acampando en Moab, cerca de la tierra prometida. Balaam era un renombrado adivino y profeta de Mesopotamia, específicamente de Pite, cerca del río Eufrates, quien a diferencia de los profetas israelitas, ofrecía sus servicios a distintos pueblos y deidades, y aunque tenía conocimiento del Dios verdadero y recibía revelaciones divinas, su corazón estaba dividido por su amor al dinero y los honores, lo que lo convierte en una figura compleja y moralmente ambivalente. Presentación de Balaam y Balac. La narrativa de Balaam y Balac nos permite explorar cómo Dios utiliza medios inesperados para comunicar su voluntad y proteger a su pueblo de amenazas externas, y nos ofrece importantes lecciones que podemos extraer de este relato único y fascinante. El don profético permitía a ciertas personas recibir mensajes divinos y comunicarlos con precisión, a pesar de sus conflictos internos y motivaciones cuestionables, como se ve en la historia de Balaam. Balac, hijo de Zipe, era el rey de Moab durante el periodo en que Israel se aproximaba a las fronteras de su reino, y su nombre, que significa devastador o el que vacía, refleja irónicamente la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba frente a la amenaza percibida del pueblo israelita. Balac demostró ser un líder político y militar estratégico y astuto, que al reconocer que el poder militar de Israel superaba al suyo, optó por buscar ayuda sobrenatural para contrarrestar la amenaza, lo que revela tanto su desesperación como su creencia en poderes espirituales que podían influir en los acontecimientos terrenales. En la Biblia lo retrata como un monarca temeroso pero determinado, dispuesto a emplear recursos considerables para proteger su reino de lo que percibía como una inminente invasión israelita, aunque en realidad Israel no tenía intenciones de atacar Moab. El temor de Balac y su plan. En la llegada de los israelitas a las llanuras de Moab generó una ola de temor entre los moabitas, fundamentado en factores como la multitud numerosa de israelitas, sus recientes victorias militares y la fama de su Dios, que había obrado milagros en Egipto y los había sustentado en el desierto. Balac, interpretando la presencia israelita como una amenaza existencial para su reino, temía que Israel consumiera todos sus recursos, y por lo tanto buscó maldecir a Israel a través de medios sobrenaturales, reflejando la creencia generalizada en el antiguo Oriente Medio sobre el poder de las bendiciones y maldiciones. El plan de Balac demuestra su astucia política y su comprensión de las dimensiones espirituales del conflicto, y muestra cómo las culturas de la época creían en el poder efectivo y tangible de las palabras pronunciadas por profetas o videntes reconocidos. En la estrategia de Balac para contrarrestar la amenaza israelita implicaba convocar a un especialista en maldiciones, Balaam, quien era conocido por su capacidad de manipular fuerzas sobrenaturales y tenía una reputación extendida por la región. Balac envió mensajeros a Balaam con una solicitud clara de maldecir al pueblo israelita, ofreciéndole honorarios de adivinación y demostrando su desesperación y creencia en el poder de las palabras proféticas para alterar la realidad. El perfil de Balaam como profeta. Balaam presenta un perfil fascinante como profeta, ya que era un vidente profesional que cobraba por sus servicios, lo que contrasta con la tradición profética israelita, y tenía conocimiento del Dios verdadero, pero también era un hombre de motivaciones mixtas que amaba la paga de la injusticia. A pesar de su origen pagano, Balaam tenía la capacidad de recibir auténticas comunicaciones divinas y era considerado un portavoz divino, con la capacidad de recibir y transmitir mensajes de Dios con precisión, lo que lo hace uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia. En la conexión de Balaam con el Dios de Israel es intrigante, ya que el relato bíblico muestra que Balaam consultaba directamente a Jehová y recibía respuestas claras, lo que sugiere un canal de comunicación abierto con la divinidad, aunque esto no implica necesariamente una relación de intimidad o fidelidad.
En la historia de Balaam y Balac revela la creencia ampliamente sostenida en el mundo antiguo de que las palabras proféticas tenían poder real para alterar la realidad, y que los líderes estaban dispuestos a invertir recursos significativos en soluciones sobrenaturales para contrarrestar las amenazas a su poder y seguridad. En el caso de Balaam, Dios lo utiliza como instrumento para sus propósitos, a pesar de las motivaciones cuestionables del profeta, lo que presenta una tensión entre el don profético genuino y la falta de integridad moral. Balaam recibía comunicaciones directas de Jehová, demostrando que Dios puede revelarse a personas fuera del pacto establecido cuando sirve a sus propósitos, y su conexión con Dios era más funcional que personal, utilizándolo como vehículo para transmitir mensajes específicos sin una relación de intimidad. La primera misión de los mensajeros de Balac. La primera misión de los mensajeros de Balac consistió en enviar una delegación a Balaam compuesta por ancianos de Moab y de Madián, que viajaron desde las llanuras de Moab hasta Pite, en Mesopotamia, con el mensaje de que un pueblo numeroso había salido de Egipto y ahora amenazaba a Moab. Y Balac solicitaba que Balaam viniera a maldecirlos para poder derrotarlos y expulsarlos. La delegación llevaba los honorarios de adivinación en su mano, indicando que Balac estaba dispuesto a pagar generosamente por los servicios del profeta, y esta oferta apelaba tanto a la vanidad como a la codicia de Balaam, ofreciéndole prestigio y riqueza. El mensaje entregado por los mensajeros era claro y directo, y se puede encontrar en Números 22, 5 y 6, donde se dice: He aquí, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más poderoso que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. En la respuesta inicial de Balaam ante la solicitud de los mensajeros de Balac fue de cautela y aparente piedad, lo que sugiere que Balaam estaba intentando mantener una apariencia de rectitud y evitar cualquier conflicto con Jehová. En la respuesta inicial de Balaam a la oferta de los delegados de Balac revela varios aspectos importantes de su carácter, demostrando que reconocía la autoridad del Dios de Israel y no actuaba independientemente, pero también sugiere que no comprendía plenamente la naturaleza de Dios o elegía ignorarla. Balaam pidió a los mensajeros que pernoctaran con él mientras consultaba a Jehová, mostrando que no actuaba precipitadamente en asuntos espirituales y reconocía la supremacía de Dios sobre sus propias decisiones, pero también revela una ambivalencia moral al considerar maldecir al pueblo elegido de Dios. Durante la noche, Balaam tuvo un encuentro directo con Dios, quien le preguntó por la identidad de los hombres que habían venido a verlo, y Balaam respondió explicando la solicitud de Balac, omitiendo mencionar que se trataba del pueblo elegido de Dios, lo que podría interpretarse como un intento de presentar la petición de manera más favorable. La consulta de Balaam con Dios establece el escenario para la lucha entre la voluntad de Dios y los deseos humanos que caracterizará el resto del relato, y el diálogo entre Dios y Balaam representa un momento de confrontación directa entre la autoridad divina y la ambigüedad humana. Tras su consulta nocturna, Balaam recibió una respuesta clara y directa de Dios, ordenándole que no fuera con los mensajeros de Balac y que no maldijera al pueblo de Israel, porque estaba bendito, y Balaam transmitió esta negativa a los mensajeros, presentándola como una restricción impuesta por Dios, pero omitiendo mencionar la razón fundamental detrás del rechazo divino. En la omisión estratégica de Balaam al informar a los mensajeros de Balac sobre la prohibición divina de maldecir al pueblo de Israel dejaba abierta la posibilidad de futuras negociaciones, revelando la ambivalencia de Balaam frente a las claras instrucciones recibidas de Dios. Dios le dijo a Balaam que no fuera con los mensajeros de Balac y que no maldeciera al pueblo de Israel, porque estaba bendito, pero Balaam solo les dijo a los mensajeros que Jehová no lo dejaba ir con ellos, presentando la negativa como una restricción divina temporal sin mencionar la bendición permanente sobre Israel. Los mensajeros de Balac regresaron a Moab con la noticia de la negativa de Balaam, pero informaron de manera simplificada, diciendo solo que Balaam no quiso venir con ellos, lo que omitió cualquier mención a la intervención divina en la decisión y presentó la situación como una negativa personal del profeta. La segunda misión de Balac a Balaam. Balac, al no aceptar la negativa inicial, envió una segunda delegación de príncipes más honorables que los anteriores, con una oferta económica mejorada, prometiendo honrar mucho a Balaam y hacer todo lo que él dijera, con el fin de conseguir que el profeta maldeciera al pueblo de Israel, lo que revela su determinación y desesperación, así como su incomprensión fundamental de la naturaleza del problema. La estrategia de Balac se basaba en su creencia de que la negativa de Balaam se debía a una cuestión de estatus o recompensa insuficiente,
en lugar de entender que la negativa era una cuestión de la voluntad divina que protegía a Israel, lo que llevó a una distorsión progresiva del mensaje original de Dios a través de los intermediarios humanos con sus propias agendas e intereses. En la segunda delegación enviada por Balac para convencer a Balaam de que maldijera a los israelitas estaba compuesta por príncipes de mayor rango que la primera misión diplomática y ofrecía una recompensa estimada muchas veces superior a la primera propuesta, incluyendo una promesa de poder ilimitado. Balaam respondió a la segunda delegación con una declaración piadosa, afirmando que no podía traspasar la palabra de Jehová su Dios para hacer cosa chica ni grande, pero sus acciones posteriores revelarían una motivación más compleja, ya que pidió a los mensajeros que esperaran mientras consultaban nuevamente a Dios. En la segunda consulta de Balaam con Dios resulta problemática, ya que implica que Balaam esperaba o deseaba que Dios cambiara su instrucción previa, lo que sugiere una resistencia interior a aceptar la voluntad divina cuando contradecía sus propios intereses. Dios se apareció nuevamente a Balaam y le dio permiso para ir con los mensajeros, pero con la condición de que sólo podría pronunciar las palabras que Dios pusiera en su boca, lo que demuestra un principio importante de la relación divino-humana. Dios puede permitir que los humanos sigan caminos que no son su voluntad perfecta, pero mantiene soberanía sobre los resultados. El permiso concedido a Balaam vendría acompañado de una lección divina que cambiaría su perspectiva de forma dramática, y se puede ver como una concesión divina a la persistente inclinación de Balaam, similar a lo que la Biblia describe en otros lugares como entregarlos a los deseos de su corazón. La concesión parcial de Dios a Balaam forma parte de un proceso educativo divino, permitiendo que Balaam avance en el camino elegido para luego confrontarlo con las consecuencias de su elección, lo que marca un punto de inflexión en la narrativa. El viaje de Balaam y la ira de Dios. Balaam emprendió el viaje hacia Moab con los príncipes enviados por Balac, ensillando personalmente su asna, lo que sugiere entusiasmo o prisa por iniciar el viaje, y desconocía que su decisión de viajar había provocado la ira divina debido a su motivación incorrecta. La ira de Dios se encendió no por el viaje en sí, sino por la actitud y motivaciones de Balaam, lo que crea un escenario para la confrontación entre la voluntad divina y las intenciones humanas. El ángel de Jehová intervino de manera dramática, colocándose como adversario de Balaam en el camino, armado con una espada desenvainada, representando tanto juicio como misericordia, y su identidad es única en la teología bíblica, siendo identificado por muchos teólogos como una teofanía o cristofanía, una manifestación visible de Dios mismo o específicamente del Hijo preencarnado. La intervención del ángel de Jehová ocurre en un momento crítico, cuando Balaam se dirige a cumplir externamente con la voluntad de Dios, pero con motivaciones internas contrarias a la intención divina, y su objetivo es corregir esta discrepancia entre obediencia externa y desobediencia interna. En la interpretación de la aparición del ángel de Jehová en la historia de Balaam y Balac se apoya en que el ángel habla como Dios en primera persona y recibe adoración, lo que sugiere que es una manifestación divina y no solo un ángel creado. La espada desenvainada en la mano del ángel simboliza simultáneamente juicio y protección, representando el juicio divino sobre la codicia de Balaam y su disposición a maldecir al pueblo elegido, al mismo tiempo que protege a Israel y demuestra que Dios defiende activamente a su pueblo contra amenazas espirituales y físicas. La aparición del ángel cumple múltiples propósitos en la narrativa, como detener a Balaam antes de que pudiera intentar maldecir a Israel, revelar la verdadera condición de su corazón y demostrar que Dios conoce no solo las acciones externas, sino también las motivaciones internas. El burro de Balaam y la intervención del ángel. El burro de Balaam adquiere un protagonismo extraordinario en la historia, invirtiendo la relación natural entre el ser humano racional y el animal irracional, y se convierte en el instrumento elegido por Dios para confrontar al profeta y revelar verdades profundas. En la percepción espiritual del burro, que puede ver al ángel cuando Balaam no puede, contiene profundas implicaciones teológicas y cuestiona radicalmente las jerarquías establecidas del mundo espiritual, sugiriendo que la verdadera visión espiritual no depende de títulos, reputación o habilidades especiales, sino de la disposición interior. En la historia destaca la importancia de la obediencia a Dios, la sensibilidad al peligro y la comunicación de la verdad, y muestra cómo Dios puede usar lo humilde y lo inesperado para comunicar verdades profundas y subvertir las jerarquías establecidas. El burro de Balaam se convierte en un ejemplo inesperado de apertura a la realidad divina, demostrando una percepción espiritual y receptividad interior que contrasta con la ceguera espiritual de Balaam, quien se considera un intermediario privilegiado con lo divino. En el primer encuentro entre el burro y el ángel de Jehová, el animal ve lo invisible y se aparta del camino hacia el campo abierto para evitar la confrontación con el ser celestial armado,
lo que representa la primera advertencia divina y una intervención misericordiosa para preservar la vida de Balaam. La reacción de Balaam es de irritación y violencia, golpeando al burro para forzarlo a volver al camino, lo que revela su ceguera espiritual y práctica, incapaz de percibir que la desviación del burro es en realidad un acto providencial de preservación. La desviación del burro hacia el campo adyacente es una reacción natural de autopreservación frente a un peligro mortal que Balaam no puede percibir, y probablemente causa daños en los cultivos o propiedades ajenas, añadiendo vergüenza pública a la irritación de Balaam. La ironía de la situación es profunda, ya que Balaam, quien se enorgullecía de su capacidad para percibir y comunicar mensajes del mundo invisible, se encuentra ahora dependiendo de la percepción espiritual superior del burro, considerado símbolo de terquedad y simpleza. De este primer desvío del camino marcado representa el inicio de una secuencia de intervenciones divinas cada vez más intensas, diseñadas para hacer que Balaam reconsidere su curso de acción, y es un poderoso recordatorio de cómo Dios puede usar lo débil para confundir lo fuerte. La resistencia del profeta Balaam a las señales divinas provoca una escalada en la dramaticidad de los eventos subsiguientes, lo que revela aspectos preocupantes de su carácter, como su arrogancia y frustración. Balaam golpea a su burro cuando éste se desvía del camino, lo que muestra su falta de consideración hacia las señales divinas inusuales y su determinación de alcanzar la recompensa prometida por Balac, ignorando la posibilidad de que el comportamiento anormal del animal sea un presagio o advertencia sobrenatural. La intervención divina se intensifica cuando el ángel de Jehová se pone en un camino estrecho entre viñas, visible solo para el burro, lo que reduce las opciones de escape para el animal y su jinete, y simboliza cómo las oportunidades para evitar la confrontación con la voluntad divina se van limitando a medida que Balaam persiste en su curso equivocado. El ángel de Jehová mantiene su postura amenazante con la espada desenvainada, lo que demuestra la importancia que Dios otorgaba a esta intervención y su determinación de redirigir el camino de Balaam antes de que pudiera causar daño al pueblo elegido. La reacción de Balaam hacia el burro y la intervención divina revela una disposición interior problemática, caracterizada por la falta de discernimiento y la tendencia a maltratar a un ser inocente para avanzar en un camino equivocado, lo que intensifica el conflicto entre la voluntad divina y humana. La progresión estratégica de las apariciones del ángel de Jehová crea situaciones cada vez más difíciles de ignorar, siguiendo una pedagogía divina deliberada, con el objetivo de corregir el camino de Balaam. En la segunda confrontación, el burro se aplasta contra la pared debido al espacio más limitado, causando dolor físico en el pie de Balaam, lo que representa una escalada en las consecuencias físicas de su obstinación y una señal tangible de advertencia. La reacción de Balaam continúa siendo de ira y castigo hacia el burro, sin reflexión sobre lo inusual de la situación, demostrando una obstinación que rivaliza con la supuesta terquedad del burro y una resistencia interior a someterse a la voluntad divina. La persistencia de Balaam en su actitud violenta hacia el burro resulta reveladora, ya que golpea nuevamente al animal con más ira, lo que demuestra una escalada en su ira y frustración, y refleja su disposición hacia Dios mismo. La actitud de Balaam hacia el burro refleja un poderoso contraste con la sensibilidad del animal hacia la presencia angélica, lo que invierte las expectativas convencionales sobre la superioridad moral del ser humano y destaca la ceguera espiritual de Balaam. La ira de Balaam le impide percibir las señales divinas que intentan corregir su camino, demostrando cómo las emociones negativas pueden nublar el discernimiento espiritual, mientras que el burro continúa intentando proteger a Balaam del peligro invisible para él, mostrando una lealtad que contrasta con la ingratitud de su dueño. El tercer encuentro con el ángel y la postración del burro. La historia de Balaam y su burro en el libro de Números describe una serie de encuentros con el ángel de Jehová, que sirven como advertencia a Balaam sobre la importancia de la obediencia y la sumisión a la voluntad divina. El tercer encuentro con el ángel es el más restrictivo, donde el ángel se pone en una angostura sin camino para apartarse, lo que elimina cualquier posibilidad de evasión para el animal y su jinete, y refleja la estrategia divina de intervenir en la vida de las personas con suaves indicaciones que pueden dar paso a intervenciones más directas si son ignoradas. Del burro, al ver al ángel de Jehová, se detiene completamente y se postra debajo de Balaam, lo que representa la única opción restante para el animal y tiene profundas connotaciones simbólicas de sumisión y reverencia ante una autoridad superior. La reacción de Balaam ante la detención del burro es de enojo y violencia, ya que golpea al animal con un palo, lo que revela su profunda frustración y resistencia a la intervención divina, y contrasta dramáticamente con la creciente sumisión del burro. En la historia destaca la determinación divina de proteger a Israel de la amenaza potencial que representaba Balaam,
y muestra cómo Dios puede intervenir repetidamente y con intensidad creciente para salvaguardar sus propósitos redentores. En la postración del burro sirve como modelo de la actitud que Balaam eventualmente deberá adoptar, detenerse completamente y reconocer la autoridad divina sobre sus planes y ambiciones, y demuestra una sabiduría superior al reconocer cuando es necesario abandonar toda resistencia frente a una fuerza superior. En la narrativa de Balaam y su burro presenta una inversión de comportamientos esperados, donde el animal responde con sabiduría instintiva a las señales divinas, mientras que su dueño, Balaam, responde con ira cada vez más irracional e injustificada, lo que sirve como ilustración de cómo la codicia y la ambición pueden distorsionar el juicio humano. En el punto crítico de la narrativa, Balaam se encuentra en su momento de mayor ceguera espiritual y moral, descargando su frustración sobre el burro, que en realidad está intentando protegerlo, y esto prepara el escenario para el milagro que está a punto de ocurrir. La furia de Balaam representa el punto culminante de su resistencia a la intervención divina, y su uso de un palo o bastón para golpear al animal indica una escalada en la brutalidad, revelando cómo la reiterada resistencia a Dios puede conducir a un endurecimiento progresivo del corazón. El burro habla y Balaam ve al ángel. El milagro de que el burro hable es un punto de inflexión dramático en el relato, donde el animal adquiere capacidad de expresión humana y cuestiona el tratamiento injusto recibido, apelando a la historia compartida con Balaam, y esto invierte completamente las relaciones naturales, convirtiendo al animal irracional en vocero de la racionalidad. La intervención divina que permite hablar al burro representa un intento final y dramático de despertar a Balaam de su ceguera espiritual, y la revelación del ángel a Balaam, con espada desenvainada, comunica claramente la seriedad de la intervención divina y permite a Balaam percibir finalmente la realidad espiritual que hasta entonces solo el animal había podido ver. En la narrativa de Balaam y su burro constituye una poderosa lección sobre cómo Dios puede utilizar lo débil para confundir lo fuerte y lo simple para avergonzar lo sabio, un tema que resuena a lo largo de toda la Escritura y destaca la importancia de la percepción espiritual, el comportamiento justo y la comunicación efectiva en la relación entre Dios y los seres humanos. La intervención divina en el camino de Balaam no fue una simple advertencia, sino una barrera potencialmente mortal que Dios había colocado en su camino, ya que su camino era perverso delante de él, como lo explica el ángel de Jehová. La reacción inmediata de Balaam fue de sumisión física, postrándose sobre su rostro, lo que marca el momento en que finalmente adopta la actitud correcta frente a la autoridad divina, reconociendo tardíamente la sabiduría de la conducta que había castigado en su burro. La apertura de los ojos de Balaam por parte de Jehová revela que la percepción espiritual es un don divino, no una habilidad humana natural, y le permite ver al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. El mensaje angélico identifica explícitamente el problema de Balaam, que no era el viaje físico, sino su actitud interior perversa o contraria a los propósitos divinos, y su respuesta humilde representa el reconocimiento final de la autoridad divina sobre sus planes y ambiciones. El propósito de la intervención divina fue tanto de juicio como de misericordia, ya que el ángel de Jehová revela que las acciones del burro habían salvado literalmente la vida de Balaam, y que si el animal no hubiera percibido y evitado al ángel, la historia habría terminado con la muerte del profeta. Esta intervención refleja un patrón divino recurrente en las Escrituras, donde Dios a menudo coloca obstáculos en nuestros caminos no para frustrarnos, sino para protegernos de consecuencias más graves, y lo que percibimos como restricciones o impedimentos a nuestros deseos puede ser, en realidad, expresiones de la misericordia divina que nos impide avanzar hacia un daño mayor. La intervención angélica en la historia de Balaam tenía como objetivo principal impedir que continuara en un camino que podría resultar en juicio divino sobre él y potencial daño al pueblo de Israel, y también enseñarle sobre la soberanía divina y los límites de su propia autonomía frente a los propósitos de Dios. La secuencia progresiva de los 3 encuentros entre Balaam y el ángel estaba diseñada para enseñar a Balaam sobre la soberanía divina, y aunque el ángel portaba una espada de juicio, la intervención en realidad salvó a Balaam de un destino peor, ilustrando cómo el juicio y la misericordia divinos a menudo operan simultáneamente. En la misericordia de Dios con Balaam se muestra cuando, después de la confesión de Balaam, el ángel le permite condicionalmente continuar su viaje, pero con la restricción de que solo podrá hablar la palabra que Dios le diga, lo que revela la disposición de Dios a ofrecer segundas oportunidades a pesar de nuestras motivaciones incorrectas. El permiso para que Balaam continúe su viaje, acompañado de una clara restricción sobre lo que podría decir, ilustra el delicado equilibrio entre la libertad humana y la soberanía divina,
y muestra cómo Dios respeta la decisión de Balaam de proceder con el viaje, pero establece límites infranqueables sobre lo que podrá pronunciar. Lecciones de obediencia y visión espiritual. En la historia de Balaam también ofrece lecciones sobre la naturaleza de la verdadera obediencia, mostrando que la obediencia genuina no se limita a acciones externas, sino que incluye también la disposición interior y las motivaciones del corazón, y que a veces requiere detenerse completamente y abstenerse de seguir un camino que no cuenta con la plena aprobación divina. En la obediencia a Dios implica más que solo acciones externas, ya que valora la disposición del corazón y la pureza de intenciones, y a veces requiere detenerse completamente ante las barreras divinas en lugar de buscar rodearlas. En la madurez espiritual se manifiesta en una obediencia que surge del amor y la confianza en Dios, y no del temor al castigo, y la obediencia perfecta raramente es inmediata, sino que es el resultado de un proceso de crecimiento y corrección. En la visión espiritual es fundamental para discernir realidades más allá de lo físicamente evidente, y no está necesariamente correlacionada con la inteligencia humana, la educación o el oficio religioso, como se demuestra en la historia de Balaam y su burro. O la ambición y la codicia pueden crear una ceguera selectiva que impida ver las señales divinas y el peligro espiritual, y la visión espiritual es ultimadamente un don divino que depende de una revelación que solo Dios puede otorgar. En la capacidad para discernir espiritualmente es un regalo que Dios está dispuesto a otorgar a quienes lo buscan con humildad y apertura, y la visión espiritual trasciende los sentidos ordinarios para percibir realidades divinas, intenciones ocultas y significados más profundos en circunstancias aparentemente ordinarias. Balaam llega a Moab y bendice a Israel. Después de su encuentro con el ángel, Balaam llega a su destino y es recibido por Balac, quien expresa su impaciencia y su disposición a recompensar generosamente al profeta, lo que enfatiza nuevamente el tema de la tentación material que Balaam enfrenta. En la respuesta de Balaam después de su encuentro con el ángel muestra un cambio significativo en su actitud, declarando que solo podrá hablar lo que Dios le permita, lo que contrasta con las expectativas de Balac y anticipa un giro sorprendente en la narrativa. Balaam completa su viaje a Moab después del encuentro transformador con el ángel y es recibido personalmente por Balac en la frontera de su reino, quien expresa su frustración por la demora del profeta y le pide que proceda con la maldición solicitada. Balaam advierte a Balac que solo podrá pronunciar las palabras que Dios le permita, y luego se preparan para el acto de maldición solicitado mediante la realización de sacrificios rituales, que incluyen la matanza de bueyes y ovejas, y la construcción de 7 altares con 7 becerros y 7 carneros. En el lugar elegido, Bamot Baal, Balaam se aparta brevemente para recibir su mensaje profético, y en lugar de pronunciar la maldición solicitada, regresa con un mensaje de bendición para Israel, subvirtiendo completamente las expectativas de Balac y ilustrando la soberanía de Dios sobre las palabras humanas. El resultado inesperado del primer intento de maldición muestra que Dios no maldice a Israel, y Balaam declara que no puede maldecir a quien Dios no maldijo, y que su postrimería será como la de los rectos, lo que refleja la creencia en el poder de las maldiciones pronunciadas por videntes reconocidos y la seriedad con que Balac consideraba la amenaza israelita. A pesar de las intenciones hostiles de Balac y las motivaciones cuestionables de Balaam, Dios transforma lo que debía ser una maldición en una hermosa bendición profética, demostrando su poder para proteger a Israel incluso de amenazas espirituales. Balaam se prepara para pronunciar la maldición con preparativos rituales completos, incluyendo 7 altares con sus correspondientes sacrificios, y luego se aparta para recibir su mensaje profético, buscando instrucciones específicas para el oráculo que debe pronunciar contra Israel. En lugar de la maldición esperada, Balaam pronuncia palabras de bendición y admiración hacia Israel, exaltando su destino especial y su relación con Dios, lo que causa desconcierto y frustración en Balac, quien había contratado al profeta para maldecir a los israelitas. En la reacción de Balac ante el inesperado oráculo de bendición es de indignación y confusión, y responde con frustración al ver subvertido su plan estratégico contra Israel, mientras que Balaam subraya el origen divino de sus palabras y reconoce explícitamente su rol como mero transmisor del mensaje divino. El primer oráculo de bendición contiene elementos profundamente significativos para la identidad de Israel, afirmando su condición especial como pueblo apartado por Dios, su numerosidad prometida a Abraham y su destino único entre las naciones, y demostrando cómo Dios puede transformar intenciones malévolas en instrumentos de bendición. Segundo intento de maldición y segunda bendición. Balac propone un segundo intento de maldición desde una ubicación diferente, reflejando una creencia común en el mundo antiguo de que la eficacia de hechizos y maldiciones podía depender de la ubicación geográfica y de la visibilidad del objetivo,
pero Balaam ya ha reconocido el poder y la protección de Dios sobre Israel, y su mensaje profético sigue siendo uno de bendición y admiración hacia el pueblo de Israel. Balak lleva a Balaam al campo de Sofim, en la cumbre de Pisga, donde repiten el elaborado ritual de los 7 altares y los correspondientes sacrificios, demostrando la desesperación del rey moabita y su convicción de que, con los ajustes adecuados, podría obtener el resultado deseado. En la repetición del costoso ritual también demuestra cuán grande era su temor a Israel, y Balaam consulta a Dios en privado y regresa con un mensaje que, lejos de maldecir a Israel, amplía y profundiza la bendición anterior. El segundo oráculo de Balaam declara que Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y que él dijo, y no hará, y que habló, y no lo ejecutará, afirmando la inmutabilidad del favor divino hacia Israel y la imposibilidad de contradecir sus propósitos. En la declaración de Balaam establece un contraste fundamental entre la consistencia absoluta de Dios y la volubilidad humana, y también pronuncia palabras que exaltan la condición espiritual privilegiada de Israel, diciendo que Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. El oráculo culmina con una sorprendente analogía animal, donde el pueblo de Israel se levantará como un león y se erguirá como un león, no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos, lo que debía ser particularmente aterradora para Balac, confirmando precisamente el temor que lo había llevado a buscar la maldición de Israel en primer lugar. En la poderosa afirmación teológica de Balaam establece la absoluta confiabilidad de las promesas divinas, en contraste con la inconsistencia humana, y las bendiciones pronunciadas sobre Israel no pueden ser revocadas porque están fundamentadas en el carácter inmutable de Dios. En la declaración de Jehová sobre su pueblo anticipa el concepto teológico de justificación, donde Dios elige ver a su pueblo no a través de sus fallos, sino a través del lente de su propósito redentor, y se demuestra una relación especial de pacto con su presencia divina y regocijo como rey. En la metáfora leonina presenta a Israel como invencible en batalla, conectando con las promesas mesiánicas de la tribu de Judá, y muestra que Israel no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Tercer intento de maldición y tercera bendición. A pesar de 2 fracasos consecutivos, Balac persiste en su determinación de encontrar una manera de maldecir a Israel, y propone un tercer intento desde la cumbre del monte Peor, un lugar asociado con la adoración de Baal Peor, lo que podría indicar un intento de invocar poderes más oscuros o de atacar específicamente la santidad moral de Israel. Balaam experimenta una transformación interior y abandona los métodos adivinatorios, poniendo su rostro hacia el desierto y reconociendo finalmente que el propósito de Dios es bendecir a Israel, y se entrega voluntariamente a ser canal de esa bendición. El tercer oráculo de Balaam se distingue por su intensidad visionaria y su alcance profético, y el texto indica un estado espiritual especial en el que Balaam, aunque físicamente postrado, recibe visión espiritual clara, diciendo que es el varón de ojos abiertos que oyó los dichos de Dios y vio la visión del Omnipotente. En la tercera profecía de Balaam describe la belleza y prosperidad futura de Israel, utilizando imágenes de belleza natural y abundancia que contrastan con la maldición de esterilidad y destrucción que Balac esperaba, y culmina con referencias a la futura grandeza militar y política de Israel. En la profecía de Balaam establece un vínculo explícito entre el destino histórico de Israel y las promesas patriarcales, subrayando la continuidad del propósito divino a través de las generaciones, y refleja su creciente rendición a los propósitos divinos. En la transformación de una maldición en bendición representa una extraordinaria inversión espiritual, ilustrando el principio espiritual fundamental de la soberana capacidad de Dios para convertir intenciones malévolas en resultados benéficos para su pueblo, y demostrando el control divino sobre los acontecimientos físicos y espirituales. Y a través de Balaam, Dios no solo neutralizó una amenaza potencial, sino que la convirtió en un vehículo para reafirmar y ampliar las promesas del pacto a Israel, creando un testimonio duradero de su protección providencial, y la historia de Balaam y Balac se convierte en un poderoso precedente teológico. En la inversión divina se caracteriza por la capacidad de Dios para convertir sistemáticamente cada intento de maldición en una bendición más potente, demostrando su soberanía absoluta sobre fuerzas espirituales opuestas, y reflejando la condición especial de Israel bajo el pacto divino, protegidos no por sus propios méritos, sino por la fidelidad inquebrantable de Dios. Balaam, contratado como enemigo de Israel, se convierte en portavoz de algunas de las más hermosas bendiciones proféticas sobre el pueblo de Dios, y su testimonio involuntario se convierte en un ejemplo paradigmático de cómo Dios defiende a su pueblo de ataques espirituales, anticipando el principio expresado siglos después por José a sus hermanos. La reacción de Balac y el significado teológico.
El episodio de Balaam y Balac establece un paradigma teológico en el que Dios transforma la oposición y la maldición en vehículos para una mayor bendición, lo que se refleja en la reacción de Balac ante el tercer oráculo de bendición pronunciado por Balaam. En la reacción de Balac alcanza niveles de indignación extrema, manifestándose en gestos físicos de indignación como batir las manos, y culmina en una amenaza en la que intenta retraer su promesa de recompensa a Balaam, sugiriendo que la incapacidad de Balaam para maldecir a Israel es un fracaso profesional. La ira de Balac se debe a su incapacidad para aceptar la realidad de la protección divina sobre Israel, lo que lo lleva a culpar a Balaam en lugar de reconsiderar su propia posición ante el Dios de Israel, y a retractar su promesa de honrar y recompensar generosamente al profeta. El episodio de Balaam y Balac tiene un significado teológico profundo, ya que ilustra la doctrina de la soberanía divina, la incondicionalidad del pacto divino con Israel y la naturaleza de la profecía verdadera, y subraya que las bendiciones pronunciadas por Balaam fluyen de la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas pactadas. En la narrativa también destaca que ninguna fuerza espiritual, por poderosa que sea, puede prevalecer contra los propósitos redentores de Dios, y que las bendiciones pronunciadas por Balaam reafirman las promesas originales a Abraham, incluyendo numerosidad, prosperidad, victoria sobre enemigos y bendición universal. La auténtica profecía bíblica se distingue de la adivinación pagana en que depende exclusivamente de la revelación divina, como se ve en la declaración de Balaam: la palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré, Números 22, 38, lo que establece la profecía bíblica como testimonio de la voluntad revelada de Dios. Lecciones espirituales y la transformación de maldiciones en bendiciones. La narrativa de Balaam ofrece profundas lecciones espirituales, incluyendo la existencia de un ámbito espiritual donde se libran batallas invisibles que afectan el destino de los pueblos, y cómo Dios interviene activamente en estas confrontaciones espirituales para proteger a quienes están bajo su cuidado. La historia de Balaam ilustra el principio de que las intenciones malévolas dirigidas contra el pueblo de Dios pueden ser no solo neutralizadas sino transformadas en bendiciones, lo que se convierte en un patrón recurrente a lo largo de la historia de redención, como se expresa en Romanos 8, 28, donde Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. El episodio de Balaam también revela la existencia de un conflicto espiritual que trasciende lo visible, donde fuerzas hostiles intentan obstaculizar los propósitos divinos a través de maldiciones, hechizos y otras formas de oposición sobrenatural, y cómo la protección divina se extiende a este ámbito invisible. La capacidad divina para convertir maldiciones en bendiciones representa un patrón recurrente a lo largo de la historia de redención, y se ve en la forma en que Balaam, a pesar de ser moralmente ambiguo y motivado por ganancias materiales, se convierte paradójicamente en canal de algunas de las más profundas bendiciones proféticas. El significado teológico del burro parlante. El burro de Balaam desempeña un papel teológicamente significativo como instrumento providencial, ya que su capacidad para ver al ángel cuando Balaam no podía establece un contraste irónico entre la percepción espiritual del animal irracional y la ceguera del profeta profesional, cuestionando nuestras presunciones sobre quien puede percibir verdades divinas. La intervención milagrosa que permite al burro hablar es un quiebre dramático en el orden natural que comunica la extrema importancia que Dios otorgaba a este momento, y subraya que la situación había alcanzado un punto crítico que requería medidas extraordinarias para reorientar a Balaam hacia el camino correcto. El burro funciona como tipo del verdadero profeta, ya que es obediente a la visión divina, dispuesto a soportar golpes injustos por su fidelidad, y finalmente reivindicado por Dios mismo, lo que ejemplifica la verdadera obediencia espiritual en contraste con la resistencia interior de Balaam. El burro también representa la percepción espiritual superior, la capacidad para ver realidades espirituales invisibles para el supuesto experto, cuestionando jerarquías de discernimiento espiritual, y tiene una obediencia instintiva, respuesta inmediata y apropiada a la revelación divina, a pesar del costo personal. La soberanía de Dios. La narrativa de Balaam y Balac proporciona una de las demostraciones más claras en las Escrituras de la soberanía absoluta de Dios sobre todos los aspectos de la existencia, lo que se manifiesta en el control divino sobre la comunicación profética, la soberanía divina sobre las naciones y sus líderes, y la soberanía de Dios incluso sobre la voluntad humana. La historia también muestra cómo la soberanía de Dios opera sin anular la responsabilidad moral humana, ya que Balaam recibe libertad para seguir su camino elegido, pero Dios establece límites infranqueables sobre lo que puede hacer y decir, lo que representa una de las más sofisticadas presentaciones bíblicas de la interacción entre libertad humana y control divino. La historia de Balaam, Balac y el burro ilustra la soberanía divina en varios aspectos,
incluyendo el control sobre la palabra profética, donde Dios transforma los intentos de maldición de Balaam en bendiciones progresivamente más potentes. En la soberanía divina también se manifiesta en el control sobre los poderes políticos, demostrando la impotencia de la autoridad real de Balac frente a los propósitos divinos para Israel, y en el control sobre los caminos humanos, donde Dios interviene en el viaje de Balaam para redirigirlo hacia el cumplimiento del propósito divino. Y además, la historia muestra la soberanía divina sobre las motivaciones interiores, transformando gradualmente la resistencia interior de Balaam hacia una aceptación voluntaria de su rol como canal de bendición para Israel. Lecciones éticas y profecías mesiánicas. En la historia de Balaam y Balac también contiene profundas lecciones éticas, como la importancia de la integridad personal frente a presiones económicas, la responsabilidad hacia aquellos bajo nuestro cuidado o autoridad, y el peligro de la obstinación en planes contrarios a la voluntad divina. La ambición de Balaam por las riquezas y honores ofrecidos por Balac ilustra la tentación de la ganancia material y el conflicto entre beneficio personal y fidelidad espiritual, un tema que es advertido en el Nuevo Testamento, como en 2 Pedro 2, 15 y 16 y Judas 11. El maltrato del burro por parte de Balaam ejemplifica cómo la frustración puede llevar a abusar de aquellos bajo nuestra autoridad, y la reivindicación divina del animal establece un importante principio ético sobre el trato justo hacia dependientes y subordinados. Finalmente, los oráculos de Balaam contienen profecías significativas que trascienden su contexto inmediato y se proyectan hacia el futuro mesiánico de Israel, destacando la importancia de la palabra profética y la soberanía divina en la historia de Israel. La profecía final de Balaam en Números 24, 17 al 19 es particularmente notable, ya que anuncia la venida de un gobernante divino del linaje de Jacob, y ha sido interpretada tradicionalmente como una profecía mesiánica que se cumplió en Jesús como el Mesías davídico. En la tradición judía también ha asociado esta profecía con el rey David o con un futuro libertador mesiánico, y es significativo que esta profecía fuera pronunciada por un no israelita, anticipando la dimensión universal del impacto mesiánico. En los oráculos de Balaam contienen referencias proféticas a la victoria de Israel sobre sus enemigos históricos, incluyendo Moab, Edom y Amalek, y estas predicciones de triunfo militar y territorial se cumplieron parcialmente durante los reinados de David y Salomón. En la tradición cristiana ve en estas predicciones prefiguraciones del triunfo definitivo del reino de Dios sobre todos sus opositores, y la figura central que emerge en la culminación profética es el Mesías anunciado. La comunicación divina a través de lo inusual. El episodio del burro hablante representa un ejemplo dramático de cómo Dios puede utilizar medios extraordinarios e inesperados para comunicar mensajes cruciales, y subraya un principio teológico importante: la soberanía divina sobre todos los canales de comunicación. En la Biblia registra múltiples instancias de comunicación divina a través de medios inusuales, y esta diversidad de métodos sugiere que Dios adapta su comunicación a las circunstancias específicas y a la receptividad de los destinatarios. En la narrativa de Balaam ilustra dramáticamente el principio de que la verdadera eficacia espiritual fluye a través de la obediencia a Dios, y muestra cómo Dios elige instrumentos improbables para sus mensajes más importantes, desafiando las jerarquías humanas de autoridad y credibilidad. En la predilección divina por mensajeros improbables revela la creatividad y la persistencia de Dios en su deseo de establecer contacto con la humanidad, y cuando canales convencionales son ignorados o distorsionados, Dios no duda en utilizar medios extraordinarios para asegurar que su mensaje sea recibido y comprendido. Conclusión, ambición, llamado divino y soberanía divina. En la historia de Balaam y Balac en el contexto de El burro, el ángel de Jehová presenta una narrativa teológicamente rica que aborda temas como la ambición personal, el llamado divino y la soberanía divina, destacando la complejidad de la condición humana. Balaam, quien inicialmente busca ejercer poder espiritual según sus propios términos, descubre que su capacidad para bendecir o maldecir está supeditada a la voluntad divina, y al renunciar a su resistencia y aceptar ser un canal para las palabras de Dios, su ministerio profético alcanza niveles de potencia e inspiración sin precedentes. En la progresión de Balaam ilustra cómo la rendición a Dios multiplica la efectividad espiritual, y su eventual sumisión ofrece una lección sobre el poder paradójico de la obediencia, en contraste con la resistencia obstinada de Balac, quien permanece frustrado e impotente debido a su negativa a aceptar los propósitos divinos para Israel. En la historia destaca la importancia de la rendición, el abandono voluntario de agendas y ambiciones personales, el alineamiento con los propósitos y valores divinos,
la canalización como instrumento para la acción divina, y la potenciación que multiplica la eficacia a través del poder divino, lo que conduce a un impacto que trasciende las capacidades humanas. El carácter moralmente ambiguo de Balaam fascina a lectores e intérpretes, ya que representa la complejidad de la condición humana, donde dones espirituales auténticos coexisten con motivaciones mixtas, y su trayectoria narrativa ofrece tanto advertencia como esperanza sobre la capacidad divina para redireccionar vidas descarriadas hacia propósitos constructivos. La inclusión del asno parlante en la historia constituye un elemento teológico central que invierte expectativas convencionales sobre autoridad y discernimiento espiritual, anticipando el mensaje evangélico donde la sabiduría divina confunde la lógica humana al manifestarse a través de instrumentos improbables. En la protección providencial de Dios sobre Israel se manifiesta en la frustración de los planes de Balac y en la transformación de potenciales maldiciones en bendiciones, estableciendo un patrón de protección que trasciende el contexto inmediato. En la visión espiritual del burro de Balaam desafía presunciones sobre quien puede percibir realidades divinas, prefigurando el principio evangélico de que Dios frecuentemente revela verdades a los pequeños que permanecen ocultas a los sabios. Aplicaciones contemporáneas y transformación de la adversidad. En la historia de Balaam y Balac ofrece aplicaciones contemporáneas, como el conflicto entre integridad personal y ganancia material, la dinámica de poder abusivo y la importancia de defender a los vulnerables, que encuentran paralelos directos en dilemas éticos modernos. En la transformación divina de maldiciones intentadas en bendiciones efectivas ofrece un poderoso marco interpretativo para experiencias de adversidad, invitando a reconocer cómo circunstancias que inicialmente parecen destructivas pueden convertirse en fuentes inesperadas de crecimiento, bendición y propósito redimido. En la historia de Balaam proporciona lecciones importantes, como la importancia de la integridad ante presiones económicas, la empatía hacia los vulnerables, el discernimiento de voces espirituales y la transformación de adversidades en oportunidades de crecimiento y propósito redentor. En la narrativa de Balaam, Balac y el burro parlante transmite un poderoso mensaje de esperanza fundamentado en la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo, que prevalece a pesar de todos los intentos de maldecir a Israel, y que se basa en la determinación soberana de Dios de cumplir sus promesas pactadas. Resumen final y lecciones clave. La historia de Balaam y Balac en el libro de Números ofrece una narrativa bíblica extraordinaria que destaca la inmutabilidad de las promesas divinas y la capacidad de Dios para utilizar instrumentos imperfectos para avanzar su plan redentor. En la transformación de Balaam de profeta mercenario a instrumento de bendición divina ilustra la posibilidad de redención y transformación personal, incluso para aquellos con motivaciones inicialmente mixtas o cuestionables. En la protección inquebrantable de Dios hacia su pueblo se demuestra a través del fracaso de todos los intentos de maldecir a Israel, lo que muestra que la seguridad de su pueblo se basa en sus promesas soberanas y no en méritos humanos. En la confiabilidad divina se expresa en la inmutabilidad de las promesas de Dios, lo que ofrece un fundamento seguro para la esperanza en cualquier circunstancia, independientemente de desafíos u oposiciones visibles. La historia invita a reflexionar sobre áreas de la vida donde se pueden experimentar tensiones similares a las de Balaam, y a considerar la posibilidad de recibir orientación o corrección divina a través de fuentes inesperadas, como el burro parlante. Se sugiere identificar puntos Balaam en la vida personal, donde se pueden anticipar y gestionar conflictos éticos potenciales, y reconocer patrones de inversión divina en situaciones donde intenciones aparentemente malévolas o circunstancias adversas se transforman en vehículos de bendición inesperada. En la seguridad de que Dios no es hombre para que mienta puede fortalecer la confianza al enfrentar circunstancias actuales que parecen contradecir las promesas divinas, y se invita a aplicar esta fidelidad pactual en la vida personal. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025